Así como ustedes han hecho una opinión, han opinado qué cosa es investigación científica, yo también me pregunté qué cosa es investigación científica y claro, las palabras faltan para explicar realmente porque este concepto, esta idea es un poco compleja, ¿no? La investigación científica. Entonces lo que dije es, bueno, vamos a preguntarle a los grandes científicos cómo entienden ellos la investigación científica. Me hice esa pregunta, es como resolver un problema, como dijo un alumno, ¿no? ¿Qué dicen los grandes científicos? Bueno, entonces ingresé y pues hay obviamente muchos científicos, pero algunos son notables que siempre han expresado su idea claramente y los jóvenes sobre todo han escuchado bien, ¿no? Estos científicos son, por ejemplo, Richard Feynman. Richard Feynman, premio Nobel de Física, él un poquito que se burlaba de los filósofos de la ciencia. Eh, ¿Qué es lo que él entendía por filósofo de la ciencia? Se refería a personas que opinaban, que hablaban de la ciencia es así, la ciencia es así, los científicos, etcétera. Una serie de opiniones, pero eran eso, opiniones, y por supuesto no daban resultados concretos que puedan ser verificables. Yo mismo, a mi edad, que ya tengo bastantes años, recibo, he recibido en mi oficina algunas personas que vienen a hablar conmigo. Les cuento, por ejemplo, uno de ellos vino y me dijo, doctor Montoya, quisiera hablar con usted porque he descubierto la teoría del todo. O sea, he descubierto la teoría del todo, que explica todo. Entonces, claro, no me reí, pero le dije algo como que acaba de decir usted las palabras que me permiten pedirle, por favor, que terminemos esta reunión, ¿no? Porque creo que vamos a perder el tiempo. Porque eso de una teoría que explique el todo, realmente me parece que viene de una persona que no entiende qué es la ciencia. O de repente me he equivocado y perdí una gran oportunidad de escuchar la teoría del todo. Bueno, esos son los filósofos de la ciencia, ¿no? Que creen que conocer la verdad de la naturaleza es puro bla, bla, bla. En la universidad también hemos tenido compañeros que empezaron como físicos, pero luego terminaron haciendo doctorados en filosofía de la ciencia. Bueno, hablan muy bonito, pero un poquito que no resuelven problemas. El propio Richard Feynman se refería, para hacer una comparación al... Ah, pero justamente Richard Feynman decía, la filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como la ornitología para los pájaros. Pero también decía que los científicos son exploradores. Entonces ustedes ven acá estas montañas, ¿no? Los científicos van y buscan detalles de la montaña para tratar de comprender la evolución de la Tierra, ¿no? Para ver cómo pudo ser antes y de repente hacer una prospectiva, cómo será después, mediante modelos matemáticos. Es decir, para Richard Feynman los científicos son exploradores, mientras que los filósofos son turistas. Claro, entendiéndose que los turistas pasan pues de largo, miran qué bonito, qué belleza, pero nada más, ¿no?
y regresan a sus casas y pasan diapositivas mostrando a sus amigos la belleza que ellos vieron. ¿Ok? Pero obviamente también están en el otro extremo aquellas personas que un poco quieren decir las cosas con toda precisión. Eso es lo que nos pasa más o menos a los que empezamos la carrera de ciencias y nos enseñan el análisis matemático, demostrar todo con una manera lógica, pero tan extrema que hay que definir todas las palabras que uno usa, cosa que estaría muy bien si fuera posible definir todo. Para ello, Richard Feynman dice que no se puede definir eh, todo con una precisión muy grande, porque si intentamos hacerlo, conseguimos el parálisis por análisis, ¿no? Que tienen los filósofos. Uno le dice al otro, no sabes de lo que estás hablando. El segundo le responde, ¿qué es lo que entiendes por hablando? ¿Qué es lo que entiendes por tú? ¿Qué es lo que entiendes por saber? O sea, si nosotros queremos definir todo con precisión, nos quedamos paralizados. Entonces eso tampoco es el caso. La ciencia, pues, es un poquito el intermedio, ¿no? Los conceptos son limitados y las palabras también, de modo que no se puede definir todo con precisión. El tema de la ciencia, como ustedes también lo han dicho en sus respuestas, es esto de estar avanzando sobre lo que ya se conoce. Pero avanzar sobre lo que ya se conoce significa que nos estamos cuestionando, estamos poniendo en tela de juicio lo que está escrito. Uno lee un libro de ciencia, de física, de química, de computación, etcétera, y uno se pregunta, ¿será verdad esto lo que me están contando? No, esta posición que uno tiene es contraria a lo que en nuestra escuela, en la escuelita, en la mayoría de las escuelitas, no todas, nos acostumbraron, ¿no? Memorizar sin poner en tela de juicio lo que estamos escuchando. En unos casos han sido graves, otros menos. Me acuerdo claramente que cuando yo era niño de la escuela primaria, el ir a la escuela significaba sentarse y copiar de la pizarra lo que el profesor escribía. Pero él escribía también copiando de un cuaderno o de un libro. O sea que nosotros copiábamos lo que el profesor copiaba del libro. Entonces yo siempre me preguntaba, mejor, ¿por qué no nos dan el libro y copiamos del mismo libro nosotros mismos? Y luego de copiar en el libro, en el cuaderno borrador que se llamaba, el bloc, era un bloc borrador, nos pedían que teníamos que pasar en limpio. Pasar en limpio significaba volver a copiar lo que yo había copiado de lo que el profesor copió, pero hacerlo con una caligrafía mejor. Y de repente poner el título en rojo con una nubecita que demuestre que es título, etc. Y luego los exámenes era repetir de memoria lo que habíamos copiado, ¿no? Y los muchachos más avanzados en notas vivían orgullosos de saber las cosas de memoria. Yo lo sé de memoria, decía, ¿no? Eso lo sé de memoria, una cosa así como para llenarse de orgullo. Bueno, eso es todo lo contrario a lo que es la investigación. Albert Einstein dice esto, lo importante es nunca dejar de cuestionarse, de preguntarse.
Eso es un poco el combustible de la investigación, la curiosidad y el cuestionamiento. Bueno, Albert Einstein, que es uno de los científicos más notables de la historia, por haber inventado teorías que hasta ahora se siguen cumpliendo, dice, sin embargo, de manera muy modesta, que la ciencia no es más que el refinamiento del pensamiento diario. Esto quiere decir que no debemos pensar que la ciencia es algo inalcanzable, algo para genios. Simplemente se trata de estar un poquito buscando mejorar, como también uno de ustedes lo dijo, lo que ya se conoce, ¿no? De modo que al haberles escuchado a ustedes, yo estoy muy orgulloso diciendo que mis alumnos todos tienen ideas claras de lo que se trata la investigación, cosa que nos hace pensar que a la UNA ingresan buenos cerebros. Ah, el propio Einstein, imagínense ustedes, esas teorías increíbles que él dio, analizándolo con un poquito de cuidado, uno se da cuenta que eran refinamientos de los pensamientos del día. Voy a poner un ejemplo muy simple para los físicos, no sé si para los químicos, creo que para todos, porque todos han llevado física general. Esa famosa teoría de la relatividad restringida, en que sale pues unas ecuaciones según las cuales el tiempo depende del observador, ¿no? Que la distancia también depende del observador, de la velocidad con que se está moviendo. Y uno se dice, ¿cómo puede una persona pensar esta cosa de una manera tan revolucionaria? Entonces, si uno analiza de dónde viene esa regla, y de repente aprovecho para preguntar a alguno de los alumnos de física, eh, decirles cómo salieron esas ecuaciones de transformación de Lorentz, que es, eh, transforma velocidades, posición, distancia, etcétera. ¿Alguien se acuerda? ¿Puede explicarlo, por favor, en pocas palabras? Hola. Alcalá, Luján, A ver, Alcalá. las funciones, perdón, las ecuaciones de Lorentz salen del hecho de que Einstein pensaba que todas las leyes de la naturaleza son inherentes, o mejor dicho, son las mismas para todos los sistemas de referencia. Parte de ese hecho y haciendo un poco de matemática llega a las ecuaciones que usted mencionó. ¿Otro alumno, otra persona puede dar una opinión, acordarse? Profesor, ¿me escucha? Siempre diga su apellido, su nombre. Paquiauri Ruiz. Las transformaciones de Lorentz, como bien dijo mi compañero, se pueden obtener de esa forma, pero también se pueden obtener desde un enfoque geométrico, utilizando la métrica de Minkowski y definiendo de una manera más general las transformaciones de Lorentz simplemente como una especie de cuatro rotación, bajo ciertas condiciones y restringiendo bien los componentes de esa matriz 4x4, se puede demostrar que las transformaciones de Lorentz adoptan la forma que dijo Einstein, solo que de una manera más general. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Otra idea, por favor. Ojo que acá lo que nos dijo Einstein era que las cosas no son más que refinamientos de lo que se piensa en este momento. Refinamientos, ¿ah? Ojo.
A ver, una última opinión, una última idea o recuerdo. Bueno, Profe, el alumno sí, Mata Ramírez. su nombre, Sí, apellido. Daniel Mata Ramírez. Muy bien. Yo creo que parte también del hecho de la observación. O sea, Einstein de niño siempre se preguntaba qué pasaría si pudiese viajar a la velocidad de la luz. O sea, cómo vería el rayo de luz. Y actualmente se sabe que no importa de qué forma lo veas el rayo, siempre lo vas a ver viajando a la misma velocidad. Es Ajá. la invariancia de la velocidad de la luz. Y eso tiene implicaciones. Por ejemplo, si le hacen tratamiento geométrico, llegas a cosas como la dilatación del tiempo y eso. Ajá. Con ecuaciones simples llegas a eso, a la dilatación del tiempo, haciendo cálculos entre dos sistemas de referencia. Y ahí tiene implicancias, por ejemplo, en las transformaciones de Lorentz, ¿no? ¿Usted qué cosa es? ¿Estudia física? Supongo. Sí. Ok. Muy bien, es una idea bastante buena. ¿De qué se trata? Un poquito ahora mi opinión, modesta opinión como la de ustedes, vale tanto, es la siguiente. Cuando estudié este tema de Albert Einstein y estas famosas ecuaciones de transformación de distancia, velocidades, etc., me di cuenta que en realidad había un descubrimiento en ese momento muy sorprendente, ¿no? De unos científicos, investigadores, uno se apellidaba Michelson y el otro Morley. ¿Qué habían hecho estos físicos, Michelson y Morley? Lo que ellos habían hecho era medir la velocidad de la luz que venían de las estrellas lejanas. Espero no, bueno, acordarme de manera correcta, ¿no? Pero era más o menos como eh, medir la velocidad de la luz que venía de una estrella en momentos en que la Tierra se estaba alejando de la estrella. Como ustedes saben, la Tierra gira alrededor del Sol, también gira sobre sí misma. Entonces hay muchas posibilidades de medir la velocidad de la luz que vienen de las estrellas. Se medía cuando el observador, o sea, el laboratorio que estaba midiéndose, el lugar donde estaba midiéndose, se acercaba a la estrella o se alejaba a la estrella o de repente estaba de manera perpendicular a la estrella, etc. Y una cosa sorprendente que ellos observaron es que cualquiera que sea la velocidad relativa del observador, o sea, de ellos, respecto a la estrella que emitía su luz, la luz tenía, la velocidad de la luz que ellos medían era siempre la misma. Caray, eso es realmente sorprendente. ¿Por qué era sorprendente? Porque nosotros estábamos acostumbrados, o ellos, los de esa época, estaban acostumbrados a hacer lo que se llama la transformación de Galileo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la transformación de Galileo? Es muy sencillo. Si ustedes están parados, digamos, en la puerta 5 de la uni y ven que viene un automóvil de Lima hacia Comas y de allí que viene a 100 kilómetros por hora y alguien les lanza una pelota de fútbol por la ventana, entonces ustedes van a recibir esa pelota a una velocidad tal que de repente los tumba a ustedes, ¿no? Porque la velocidad con que se mide es la velocidad del automóvil
más la velocidad con que el lanzador puede lanzar. Si este es capaz de lanzar a 10 kilómetros por hora, entonces más los 100 kilómetros por hora del automóvil, uno recibiría una pelota a 110 kilómetros por hora. Pero si este automóvil pasa ya la puerta 5 y está en dirección a Comas, y de allí este señor intenta lanzarnos la pelota a nosotros que estamos en la puerta 5, pues resulta que él nos lanza con 10 kilómetros por hora hacia nosotros, pero como el auto va a, a 100 kilómetros por hora, resulta que finalmente la pelota no nos va a alcanzar, sino que se va a alejar, no tanto a 10 kilómetros, a 100 kilómetros por hora, sino a 100 menos 10, o sea, 90 kilómetros por hora, y no nos va a alcanzar porque se aleja con esa. Esa es la transformación de Galileo, la suma y la resta dependiendo en qué dirección está la velocidad, ¿no? Eso es así. Pero entonces estos científicos no se explicaban cómo en el caso de la luz no se hacía esa suma y esa resta de esa manera. Entonces, Albert Einstein dijo, a ver, ¿cuál tendría que ser la transformación, que no va a ser la de Galileo, para que en el caso de la luz la velocidad sea siempre la misma? Y esto significa simplemente una ecuación de segundo grado, me parece, ¿no? Dos ecuaciones de segundo grado, de manera muy sencilla. Un alumno de secundaria haciéndose esa pregunta encuentra esas transformaciones. Ustedes lo pueden hacer, ¿no? O sea que la genialidad de Albert Einstein estuvo en atreverse a establecer las ecuaciones diciendo cómo sería la transformación para que en el caso de la luz la velocidad sea la misma, cualquiera que sea la velocidad del observador. ¿Ven? Por eso entiende Albert Einstein que se trata de un refinamiento, pues no es pues una gran revolución, ¿no? Podemos poner también una serie de otros temas al respecto. Podemos poner algo también moderno, ¿no? Pues, ustedes saben que el señor Peter Higgs, haciendo uso de sus, a ver, de sus grandes predicciones, él dijo, debe existir una partícula de masa muy elevada para que las otras partículas tengan masa. Entre ustedes, a ver, si ustedes también nuevamente, porque esta clase tiene que ser un poquito interactiva, seguramente entre ustedes hay alguno que ha estudiado algo de la partícula de Dios llamado el bosón de Higgs. A ver, alguno de ustedes, por favor, explíquenos de qué se trata para ver cuán revolucionario es el asunto. Activen su micro y a ver. Hola. ¿No hay ninguno que nos explique un poco el bosón de Higgs? ¿Están ahí o ya se fueron todos? Profe, ya estamos acá, solo que, bueno, en mi caso yo no estudiaba eso, así que... Más bien, profe, creo que hay algunos alumnos que quieren entrar ahorita, Sí, que ya se las les fue la hice señal entrar. hace rato. Muy bien, avísenme porque como estoy concentrado a veces se me pasa. ¿Ninguno quiere acordarse del bosón de Higgs? Profesor, lo que yo recuerdo del bosón de Higgs es que es la partícula que se encarga de darle masa
a la materia. Claro, esa es la idea, pero ¿cómo es que nace esa idea? Cuál es el fondo del asunto? Bueno, les cuento que cuando yo era estudiante en la uni, ah, me encantaban estas ideas, estaba muy entusiasmado, por eso es que mi tesis de maestría la hice justamente en la relatividad general de Albert Einstein. Y ¿cuál es el asunto realmente, no? Me acuerdo que hacía el paralelo, ustedes saben, la caída de cuerpo libre, ¿no? La caída de cuerpo libre en el aire, no está libre porque cada cuerpo que cae, pues recibe la resistencia del aire. E incluso se sabe que hay una velocidad límite. O sea que entra una partícula, comienza a acelerar, pero por resistencia al aire, pues se tiene una velocidad límite. ¿Alguien entre ustedes se acuerda de esos problemitas de la velocidad límite en el aire? No, bueno, entonces resulta que por la existencia del aire, de las moléculas de aire, finalmente los cuerpos caen y llegan a una velocidad límite que no la pueden pasar. Igual ocurre con la luz, digo, con los cuerpos. Todos los cuerpos no pueden pasar la velocidad de la luz. Es como hubiera una resistencia en el aire, ¿no? Bueno, en el caso de la Tierra, sí, pues aire, que esa resistencia hace que exista una velocidad límite. Pero en el espacio, en el vacío, ocurre lo mismo. Siempre hay una velocidad límite. Eso me hacía pensar que el vacío no es tan vacío, debería tener algo similar a la cuestión de la caída libre, ¿no? El vacío no debe ser vacío. Bueno, es una idea sencilla, pero claro, hay gente que tiene la valentía y la inteligencia para establecer eso en ecuaciones, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de que un cuerpo recibe una resistencia del ambiente, es porque hay partículas en el ambiente. La masa, por ejemplo, ustedes saben que la masa es un poquito se mide como la resistencia que ofrece al movimiento el cuerpo, ¿no? Si nosotros aplicamos una determinada fuerza, pues la partícula va a acelerarse menos si tiene más masa, ¿no? Eso quiere decir que en el espacio, en el vacío, hay algo que se opone a su movimiento. Esa es la idea más o menos de la partícula de Dios, como le llaman, o el bosón de Higgs. Resulta que las partículas que interactúan bastante con esas particulitas que deben haber en el vacío, por todo lado, van a tener más masa. Y las partículas que no interactúan con esas particulitas van a tener menos masa. Ahora, ¿y esas particulitas qué son? Bueno, Peter Higgs se pone a utilizar sus matemáticas y encuentra las características que debe tener esa partícula, que le llaman el bosón de Higgs. Ahora bien, pero resulta que la masa pues es muy elevada, ¿no? Según los cálculos, esa masa tendría que ser algo así como 124 veces aproximadamente la masa de un protón. Imagínense, es prácticamente de la masa de un átomo grande, un pesado. Pero, ¿y eso? ¿Cómo podemos demostrar que existe esa partícula? Bueno, para ello tendríamos que producirla en un laboratorio. Y
aplicando la famosa fórmula de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado, se trata de concentrar bastante energía para ver si allí se produce la masa. Bueno, entonces eso es sencillo de pensar, ¿no? Un poquito complicado en las matemáticas, pero para producir esa masa tenemos que acelerar partículas, protones, antiprotones, lo que fuera, de tal manera que en un choque frontal la energía cinética total de las partículas en un choque frontal sean mayor que esa energía de 124 veces la masa del protón. Y para ello tuvo que construirse un acelerador gigantesco que tiene algo así como 27 kilómetros de circunferencia a 100 metros de profundidad, y que las partículas alcanzan velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y allí hacerlas chocar pues en un número muy elevado de choques para ver si en alguno de esos se produce esta famosa partícula. De modo que la idea de Peter Higgs, que le valió el premio Nobel, no es que sea una cosa complicada, es lo que dice Albert Einstein. Es un refinamiento del pensamiento diario, pero que hay veces para practicarlo, para ponerlo en evidencia, se requiere de avances tecnológicos bastante complejos, que ya requiere construcción. Bueno, ustedes saben que en la UNI pues hay egresados, han habido estudiantes que son egresados ahora brillantes. Uno de ellos es el señor, el físico Barton Sivak. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Barton Sivak, por favor? Sí, es un físico que es especialista en teoría de las cuerdas. Muy bien, exactamente. Barton Sivak, él ingresó a la UNI para hacer ingeniería electrónica porque su papá quería que sea ingeniero electrónico. Si mucha gente cree que la ingeniería en el Perú, como es un país subdesarrollado, hay la idea que la idea de ingeniero, ¿no? Científico no se comprende muy bien qué cosa es. Entonces él hizo caso a su papá, pero luego fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos se inscribía al mismo tiempo que en ingeniería, como su papá lo había pedido, en física, y al final su asesor le dijo, pero oye, ¿a ti te gusta más la física? Sí, le dijo, me voy a ir a física, y se fue, y es uno de los pioneros de la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría más compleja que la de Peter Higgs, y que trata de explicar o sea, trata de unificar las fuerzas, porque las teorías en torno a las ideas de Peter Higgs, que es el modelo estándar, el modelo estándar explica la unificación de tres fuerzas: la electrodébil, la fuerte, pero el tema es que la gravedad sigue fuera. La gravedad sigue fuera, no se puede unificar. Y las supercuerdas de Barton Sivak sí tienen formas de explicar esa unidad. Sin embargo, así como para las teorías de Peter Higgs se necesitó construir un acelerador gigantesco, para comprobar la teoría de cuerdas se requeriría un acelerador muchísimo más grande que el existente, cosa que parece un poquito difícil, por no decir imposible. De modo que ahí las teorías consisten en refinar, en el refinamiento de las anteriores, pero para ponerlas en práctica no es tan sencillo, no siempre. Así es, entonces esa idea que tiene Albert Einstein sería bueno que ustedes la procesen bien y no crean pues que la ciencia es una cuestión de super genios, sino que es una cuestión de ponerse a pensar. ¿Ok? Bueno.
Ahora bien, el, eh, la investigación científica, como también lo dijo uno de ustedes, pues es una manera de hacer avanzar el conocimiento, pero con una metodología adecuada. Esa metodología está más o menos estandarizada, por así decirlo. ¿En qué consiste? En primer lugar, una observación. Uno observa un fenómeno que puede ser natural, ¿no? O puede ser también producto de un experimento. Se observa un fenómeno natural o experimental. Después de esa observación, uno interpreta. La palabra interpretación significa dar una idea de por qué funciona, cómo funciona, perdón, más que por qué, sino cómo funciona, cómo yo puedo formalizar lo que he observado de manera generalmente matemática. Entonces yo hago un modelo matemático para interpretar lo que he observado. Y ese modelo matemático cumple con dar cuenta de lo observado, pero la idea es que también dé cuenta de otros fenómenos, no solamente del que uno ha observado. Y por lo tanto hace un experimento con otras condiciones diferentes a las que uno hizo para observar, para ver si su modelo también explica. Es lo que se llama la predicción. Con mi modelo yo voy a predecir que va a ocurrir tal fenómeno. Y claro, esa predicción tiene que confrontarse con el experimento, se realiza el experimento. Y si es que se cumple lo predicho, significa que su modelo funciona. Pero funciona no significa que es real 100%, porque de repente en algún momento va a ocurrir una contradicción con un fenómeno futuro. Esa es pues un poquito el proceso de manera explicada de manera muy simple, Bueno, no sé si hasta ahora habrá algunas preguntas, por favor. Bueno, que intervengan ustedes. Sor, Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta que es acerca de la reproductibilidad del método científico. Porque, por ejemplo, las teorías que hay sobre el Big Bang, por ejemplo, para que sean necesariamente comprobadas, tendrían que reproducirse eso. muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, en este caso, lo que se hace son, con estos fenómenos, con estas teorías del Big Bang y eso, lo que se hace generalmente, o se ha hecho, es reproducir, eh, digamos, experimentos supuestamente similares al Big Bang, ¿no? O sea, en los aceleradores se produce, como diríamos, pequeños Big Bangs, ¿no? Nunca se hace todo completo, pero esos modelos sirven para ver, para predecir qué pasa haciendo choques contrarios al Big Bang, o sea, lo que se llama la implosión. Se concentra tal cantidad de energía para ver si esos modelos del Big Bang pueden cumplirse. En estos tiempos hay una serie pues, de modelos, por ejemplo, la sopa de quarks. O sea, se hace concentrar partículas de tal manera que sea una sopa de quarks, no protones, electrones, una sopa de quarks, que es lo que se supone que hubo en los primeros instantes. Sin embargo, nadie podría, obviamente, reproducir el, el Big Bang,
pero sí lo que hacen es, con esos modelos que explican el Big Bang, pueden interpretar fenómenos que ocurren en los laboratorios de partículas en el mundo que hay, ¿no? O sea, el modelo no solamente eh, interpreta el Big Bang, sino también predice cosas que suceden fuera del Big Bang. No sé qué pasa por acá, se adelantó. La reproductibilidad. Pero, claro, la idea es que cuando uno hace un modelo, un experimento y una teoría, tiene que haber la reproductibilidad, ¿no? De fenómenos que se dice pues que están un poquito, eh, que salen como producto de los modelos establecidos. Veremos más tarde un poquito con más detalle lo que esto significa, pero lo que uno diga tiene que ser reproductible. De lo contrario, no es, digamos, un tema científico. Aparte de la teoría del Big Bang, esto va dirigido sobre todo a cosas mucho más cercanas a nuestra realidad, ¿no? Esto es para evitar que haya personas que traten de un poquito difundir creencias, ideas totalmente falsas y que no se pueden reproducir. Profesor, buenas noches. Soy Sí, Brian Ramos. ¿Podría dar otro ejemplo de reproductibilidad? muy bien, ahora va. Empecemos por la época. ¿Ustedes saben quién fue Halley? Halley. Un astrónomo. Creo que ¿Ah? fue un astrónomo. Sí, sí. Descubrió el cometa Halley. ¿Profesor le comenta? Halley. Era amigo de Newton, creo, ¿no? Mucha gente piensa que era pues un astrónomo Halley, ¿no? Y que estudió el cometa Halley. No es así. Le voy a contar la historia. En esos tiempos hubo un gran físico conocido por todos ustedes, Isaac Newton, ¿no? Newton descubrió, observando lo que se había escrito sobre el movimiento de los planetas, etcétera, descubrió la famosa fuerza de la gravedad. Y con la fuerza de la gravedad, él explicó todos los movimientos en esa época conocidos de los planetas y de los cometas. Él dijo que los cometas no eran más que cuerpos que se movían en órbitas elípticas, teniendo como uno de los focos al Sol. Y que incluso él podía predecir qué día se iba a presentar de nuevo, qué días iban a estar de nuevo por acá. Bueno, él fue visitado por el señor Halley, que era un comerciante exitoso, o sea que tenía mucha plata. Y le dice: señor Newton, increíble, usted ha descubierto los secretos de Dios, los secretos del cielo, cómo se mueven las cosas, y es capaz de predecir cuándo viene tal cometa, ¿no? Entonces, por eso es que, como dijo, yo tengo mucho dinero, yo le pago a usted todo lo que usted me pida para escribir todo lo que usted ha descubierto, ¿no? Y bueno, dijo, pero esto cuesta mucho dinero, le dijo Newton. No, ahí está la plata, yo te doy. Vamos a escribirlo en varias lenguas lo que tú escribas, ¿no? Vamos a traducirlo a varias lenguas. Es así como sale este famoso libro
este conocimiento llamado principia matemática, ¿no? Famoso libro fue hecho por Isaac Newton y financiado por Halley. Y en honor a este gran señor que dio la plata, al cometa le pusieron cometa Halley. ¿Te das cuenta? Esa es la verdad. Pero lo importante es que Newton con sus ecuaciones podía predecir en qué momento iba a llegar los cometas, en qué momento iba a haber un eclipse, o sea, todo eso se podía predecir. Y esto se podía comprobar, eso viene lo reproductible, es que se puede comprobar lo que el modelo estaba señalando. Eso se llama reproducible. También después Einstein, igualmente, cuando ya desarrolló la teoría de la relatividad general, él también predijo cosas, ¿no? Predijo, por ejemplo, que la luz no viajaba en línea recta y que cuando pasaba cerca a una estrella, ésta se curvaba. Bueno, ese era pues el modelo teórico. Reproducir significa pues, vamos a ver, hay que hacer un experimento para ver si se cumple. Claro, en este caso no se puede hacer un experimento en un laboratorio, no. En este caso se tiene que ver algo que está ocurriendo en el cosmos, ¿no? Y como ya con las ecuaciones de Newton se predecían los eclipses, pues vieron que iba a haber un eclipse y que detrás se podía ver un poquito una estrella. Se hizo la observación, me parece, de África y otros lugares para ver qué pasaba detrás de la oscuridad. Y lo que se observó es que en lugar de una estrella se vio dos estrellas, mostrando de que la luz se había curvado al pasar cerca de una estrella. A eso se llama reproductibilidad. Cualquier modelo que me establezca determinadas predicciones que no se cumplen, sí, pues quedarán simplemente como modelos teóricos, pero no necesariamente válidos. ¿Ok? Ese más o menos, no sé si está claro. Ahora, refutabilidad o falsación. Ese es otro tema, ¿no? Que es un poco relacionado con algunos títulos de algunas tesis o pretendidas investigaciones. Por ejemplo, un artículo científico no puede ser estudio de la realidad económica del Perú, porque con ese título uno puede tener cualquier cosa, ¿no? Un estudio, ¿qué significa? No es tan amplio que realmente no tiene sentido. Las investigaciones generalmente son muy concretas y que los resultados tienen que ser verificables. Los títulos tienen que ser entonces de tal manera que se pueda comprobar si es cierto o falso. Un título debe ser tal que cualquier persona que lee el documento puede verificar si es cierto o falso lo que el título señala. Evidentemente, el autor va a
buscar que eso sea verdadero. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? Hay personas que siguen ingresando. No sé muy bien qué está pasando, porque si no... Voy a dejar de compartir pantalla para abrir una conversación con ustedes. ¿Ok? Bueno, preguntas, opiniones sobre lo que hemos conversado en esta clase. Profesor, una consulta. ¿Un artículo científico puede ser escrito refutando otra teoría, algo así, o no? ¿Hay ética en esas cosas? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, por favor, a ver. ¿Cómo dijo? Me refería a que si uno puede escribir un artículo científico refutando una teoría. O sea, Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, siempre y cuando lo demuestre, ¿no? Cuando Albert Einstein hizo su teoría, en cierta manera refutó lo que había señalado Galileo, porque con la transformación de Galileo era falsa, era aproximadamente. O sea, la transformación de Galileo es una aproximación, no es real. Y la verdadera es esta, dijo, ¿no? Bueno, por el momento hasta ahora se cumple, ¿no? La transformación de Einstein, de las coordenadas, de velocidades, etcétera, fue un cambio a la que había hasta ese entonces. Pero se demostró que Albert Einstein tenía razón experimentalmente. No se trata de decir, no, Galileo está mal, sino demostrar que lo que yo estoy proponiendo en su lugar es válido. En nuestro país estamos muy acostumbrados a la crítica, ¿no? Cuando uno ve las opiniones que refutan, no, está equivocado, dice, no, pero no dicen cuál es lo que ellos consideran que es la verdad o su verdad, ¿no? Refutar no significa decir están equivocados, sino esta es la propuesta, como dicen, de la protesta a la propuesta. No podemos decir estos están haciendo malas cosas cuando no estamos proponiendo algo nuevo. Por favor, este curso tiene que ver debate, crítica. La ciencia es una cosa precisamente de eso, de pensamiento, de debate, de críticas. El tema es ¿qué cosa es ciencia? Ese es el tema de hoy, para que esté un poquito claro en ustedes el tema del estudio. Profesor, si en todo caso, o sea, una ciencia está regida bajo el método científico, ¿se puede decir que la matemática es una ciencia o no? Muy buena. ¿Usted es matemático? No, no estudio física. Ya. Esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Como soy físico, bueno, realmente voy a darle una respuesta muy sesgada, que no necesariamente tiene que tomarse al pie de la letra, pero es una idea, ¿no? Es una idea. Para mí, las matemáticas
constituyen un lenguaje para expresar los descubrimientos de la ciencia, ¿no? Es el lenguaje de la ciencia en las matemáticas. O podríamos mejor decir uno de los lenguajes, porque expresan los descubrimientos, los procesos que se dan en la naturaleza. A ver, vamos a decirlo de manera un poquito más explicativa. Cuando se observó los fenómenos planetarios, los movimientos planetarios, todo este asunto de que los planetas giraban alrededor del Sol, la Luna giraba alrededor de la Tierra, habían satélites, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué cosa significaba eso? Significaba que yo podía predecir cómo se van a mover los planetas. Y eso yo lo puedo expresar en palabras, pero sería tan complejo escribir, tendría que pasar, no sé, páginas y páginas, una enciclopedia para poner en claro cómo va a moverse el planeta en tal día, en tal fecha. Sería una tabla gigantesca. En tal fecha va a estar en tal sitio, en tal otra, en tal sitio. Una cosa impresionante. ¿Cómo es que se mueven los planetas? Decirlo en palabras, igual se podría hacer, pero sería una gigantesca novela. Entonces aparece que la trayectoria de un planeta alrededor del Sol se puede escribir, se puede hacer en una figura que es producto de una ecuación. Entonces tú das la ecuación y se señala claramente cuál va a ser la órbita, la trayectoria. O sea, en este caso, quien ha descubierto la manera como se mueve los planetas es un físico. Pero para hacerlo de manera más simple, se le pone las matemáticas. O sea que las matemáticas es el lenguaje de las ciencias físicas, más precisamente. Pero también de todas las ciencias tiene un poco las matemáticas, ¿no? En la vida diaria también las matemáticas nos sirven, porque uno expresa muchas cosas que suceden usando conceptos de las matemáticas. Muy bien, muy interesante su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o duda u opinión, por favor? Siempre diciendo su nombre, ¿ah? Hola. ¿No hay preguntas? Bueno, profesor, yo tengo una pregunta, Alcalá, y es, bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué es exactamente la ciencia? O sea, por, por así decirlo, si tengo bastantes temas que discutir y, no, perdón, temas o cursos que ver, que veo diariamente, ¿cómo yo exactamente podría diferenciar qué es ciencia y qué es pseudociencia? O sea, entre todo lo que yo leo, ¿cómo podría detectar el impostor, por así decírselo? No sé si se me entiende mi pregunta. Clarísimo, Alcalá, clarísimo. Bueno, hemos dicho que lo que uno señala, bueno, en primer lugar, ciencia, uno de ustedes ya lo dijo, es el conocimiento sobre la naturaleza, cómo se comporta la naturaleza o el universo, entendiéndose por universo todo lo que existe, incluyendo el ser humano. O sea, conocer cómo funcionan. Eso es ciencia.
Pero también es importante que se sepa, la ciencia no explica el por qué, porque muchas veces dicen, la ciencia explica por qué. Tampoco así, ¿ah? La ciencia lo que hace es predecir procesos, explica cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las cosas. Eso es ciencia. Entonces, si uno señala o añade un poquito a lo que se sabe, entonces ya está haciendo ciencia, siempre y cuando lo que está añadiendo sea verificable por todos, porque si dice cosas que no se pueden verificar, no es ciencia, se puede llamar cualquier cosa, ¿no? Ahora, pseudociencia se señala aquello que dice ser científico, pero que no cumple con esta parte de la verificación. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, a ver, vamos a ver si esclarece bien. Hubo una época en que me invitaban a la televisión bastante, porque los años 90 sobre todo, me dediqué a promover la ciencia porque en nuestro país la ciencia era una palabra totalmente rechazada, nadie hablaba de ciencia, entonces dije voy a hablar de ciencia para que la población un poco entienda, ¿no? Y me invitaban muy a menudo a la televisión a debatir con gente, y me acuerdo claramente un programa que se llamaba Fuego Cruzado, que habían dos periodistas famosos en esa época, Mariela Balbi y Eduardo Guzmán. Me invitaron a un poco debatir o conversar con un señor. Este señor decía que fue llevado en una nave espacial a un satélite de Ganímedes, de Júpiter, ¿no? Ganímedes, y que había sido regresado a la Tierra y le habían dado una serie de indicaciones. Muy bien, eso era lo que él decía y lo decía con mucha seriedad, ¿no? O sea, la gente escribía libros, era famoso, conocido, y tenía incluso un programa de visitas a un lugar para tener contactos con seres extraterrestres. Bueno, los conductores del programa me piden mi opinión, ¿no? ¿Qué piensa usted, doctor Montoya, de lo que nos está diciendo este caballero? Yo dije lo siguiente: viniendo al canal de televisión en mi automóvil, fui sorprendido por el ingreso a través de la ventana que estaba cerrada de un ser extraterrestre que se sentó en el lugar del copiloto y que me dijo que yo estaba yendo, él sabía que yo estaba yendo a un programa en el cual me iba a encontrar con un farsante que hablaba mentiras, que todo lo que iba a contar era falso y que no hay que creerle para nada, ¿no? Obviamente el señor se sintió bastante incómodo y me dijo la pregunta: doctor Montoya, ¿cómo le voy a creer lo que usted está diciendo? Que yo soy un farsante. Yo le respondí de la misma forma como yo voy a dar por cierto lo que usted nos está contando, que ha ido al satélite Ganímedes de Júpiter. Bueno, la gente se rió claramente, pero en este caso ambos, tanto él como el que habla, estaban haciendo lo que se llama pseudociencia, haciendo creer que es verdad algo que no se puede comprobar. Porque yo no podía comprobar, obviamente, que este señor estaba mintiendo, que no ha ido al planeta Ganímedes. De repente es cierto que lo llevaron pues en una nave espacial súper bien equipada para que él vaya allá, etcétera,
y regrese sano y salvo. Yo no podía comprobar que era mentira, de ninguna manera. Él tampoco podía comprobar que yo no había recibido la visita de un ser extraterrestre en mi automóvil. ¿Cómo lo podría comprobar? No puede. Ambos estábamos haciendo pseudociencia, es decir, diciendo cosas que nadie puede comprobar su falsedad. En nuestro país es increíble, si ustedes ponen cosas de pseudociencia, entran millones de personas, pero cuando uno ingresa a programas de YouTube de ciencia, entran pocas personas, porque aparentemente a la gente le gusta la pseudociencia, porque no necesita comprobar, es una cosa de creer, la creencia, de tener fe, ¿no? Esa es una cosa impresionante. Y por esa razón es que estamos pues en la situación que conocemos, ¿no? Nuestro país no tiene una cultura científica, entonces no tiene esa formación. La vez pasada, cuando estábamos en la normalidad anterior, estaba en un taxi y el señor me dijo, usted es el doctor Montoya, por favor, yo quisiera que hable con mi señora. ¿Y por qué? Le digo, porque mi señora ha sido convencida por una agrupación religiosa que le dice que tiene que pagar el 10% de nuestro ingreso, porque si no va a ir al infierno. Tiene que pagar un diezmo. Y hay veces no tenemos ni para pagar la luz eléctrica, pero la tenemos que pagar a ese grupo, ¿no? Entonces esto realmente es abusar de la gente que es muy inclinada a creer cosas que le cuentan sin poder comprobar. ¿Cómo se puede comprobar que esta agrupación religiosa tiene el mandato de Dios para cobrar 10% de la remuneración? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Sobre la creencia en la pseudociencia está basada todas las iglesias, todas las religiones. Sobre las creencias nos están produciendo cosas de lo más extrañas. En la mañana escuché, no sé, de repente ustedes han escuchado, a ver, pongo a prueba su interés en el periódico. ¿Qué es lo que ha acordado el Tribunal Constitucional? A ver, ¿quién sabe eso? Rechazar el matrimonio homosexual o algo así, creo. Muy bien, ha rechazado el matrimonio homosexual. ¿Y cuáles son los argumentos? Eso sí no he escuchado. Vi la noticia nada más en el periódico nada más. Ya ve. Hay que poner bien por qué. Quiero que comprueben eso, por favor. Va a ser trabajo para esta noche, porque de aquí viene una teoría, una práctica. La práctica que ustedes la van a subir al Classroom. Les cuento que uno de los argumentos, y esto lo van a comprobar ustedes, es de que el matrimonio, el fin del matrimonio, ¿cuál es? A ver, ¿quién responde eso? Por favor, de acuerdo a las leyes peruanas. Formar una sociedad. Una familia. El divorcio. Qué graciosa, ¿cómo se hace Control de natalidad. El fin es Control de la familia, la reproducción de... el objetivo, ¿por qué la gente Aumentar la sociedad. La procreación, dicen, la procreación. O sea que los homosexuales no pueden procrear, por lo tanto no pueden casarse. A ver, tienen que comprobar eso, ¿eh? ¿Cómo se podría refutar o poner, digamos, en contradicción esa situación con lo que sucede? Que el objetivo del matrimonio es la procreación. Como los homosexuales no pueden procrear, entonces no hay que prohibirles casarse. Por ahora. ¿Cómo se podría refutar ese asunto? Que si es así, entonces las personas que no pueden tener hijos tampoco podrían casarse, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, la gente que no puede tener hijos, yo por ejemplo, que estoy ya de tercera edad, bueno, los hombres podemos tener hijos, por supuesto, siempre. Dios nos ha dado ese privilegio. Pero las mujeres que pasan de cierta edad ya no pueden tener hijos. Entonces, caramba, en mi Facebook he puesto, ustedes saben, tengo Facebook, Modesto.Montoya, la foto de los ancianos que se casan y son felices. O sea, de acuerdo al Tribunal Constitucional, estaría prohibido que los ancianos se casen, pues, ¿no? Porque no van a poder procrear. Bueno, ese tipo de razonamientos son razonamientos científicos para refutar no iba a decir palabrota, pero para refutar lo que nos imponen personas que tienen determinadas ideas. Ahora, no, aquí no me estoy pronunciando por o contra el matrimonio homosexual, ¿no? Simplemente estoy diciendo que ponen argumentos contra la lógica y la ciencia tiene que tener también cierta lógica. Nuestro país es un país, desafortunadamente, que tiene pues una historia muy triste para mí, porque heredamos una cultura que vino de España y que los españoles ya han desechado muchas de esas creencias, pero nosotros nos hemos quedado lo que ellos nos trajeron. O sea, viene el invasor, nos inocula una cierta forma de pensar, se va, evolucionan, ellos cambian, y nosotros seguimos con lo que ellos nos dejaron. Una cosa impresionante, ¿no? Cuando me cuentan también ese tema para investigar los historiadores, que dice que en la región de Trujillo, por Chan, los españoles llegaron y vieron que habían hombres tomaditos de la mano, porque en Chan, en la región Chimú, había pues los huaquitos, famosos huaquitos pornográficos que le llaman, dan cuenta de relaciones homosexuales, ¿no? Y entonces los españoles dijeron, es la prueba de que no son humanos. O sea, el hecho que había homosexuales acá era la prueba de que no son humanos. Bueno, 500 años después, 505 siglos después, resulta que los españoles han aprobado el matrimonio homosexual y el Perú sigue con lo que los españoles nos dejaron hace 500 años. O sea, no estamos, nos hemos quedado estancados en el pasado. Ojo que no estoy yo promoviendo nada, sino que estoy diciendo la purísima verdad, ¿no? De modo que esa situación nos hace una sociedad no crítica y la ciencia, pues, es una actividad crítica de refinamiento del conocimiento de la humanidad, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna otra opinión, pregunta? Bueno, profe, disculpe, para de lo que he entendido, de lo anterior que usted ha dicho, entonces, para hacer, o sea, para que algo sea ciencia es que se pueda someter a, por así decírselo, a la falsación. O sea, Claro. dar con evidencia, hace falsa la teoría, y si resiste ya se puede, en algún momento se le puede decir que es ciencia, supongo, ¿no? En vez de una pseudociencia que evita eso. Claro, uno hace un modelo, una teoría, una predicción, y si eso se cumple, se observa, se comprueba, todo lo que se puede probar, eso es cierto. No quiere decir que sea una verdad, ¿no, Juan? Lo que se está comprobando, se está diciendo, se está verificando. Después puede haber un refinamiento, como dice Albert Einstein, ¿cierto? Bueno, Claro, ya ahora entiendo. bien,